13 de junio de 1984, fecha que muchos italianos asocian de inmediato con Roma. Vía delle Botteghe Oscure, dirección que por años representó al Partido Comunista Italiano, ya que el Partido Comunista Italiano tenía su sede ahí, en la Vía delle Botteghe Oscure. Hay una larga fila de personas. Muchas personas en pareja. También hay dos muy particulares. Esas personas en pareja se llaman Pino Romualdi y Giorgio Almirante. Son respectivamente el presidente y el secretario del Movimiento Social Italiano. Están en la fila, junto con muchos simpatizantes, militantes comunistas y otros, para rendir homenaje al gran líder del Partido Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Falleció 2 días antes tras un malestar fatal, un derrame cerebral, que lo había afectado durante un mitin realizado en Padua. Se reconoce a Almirante y Romualdi, pero nadie les molesta. Al contrario, alguien los invita a entrar. Los toma del brazo porque ellos también están ahí, como muchos otros, para rendir homenaje, no a un amigo, sino a un adversario. Romualdi respectivamente. Dirá la señora Almirante que su esposo había llorado cuando supo de la desaparición de Berlinguer. Y hay que creerle. Por otro lado, aunque no eran amigos, sino adversarios, de todos modos adversarios dignos de respeto, Almirante y Berlinguer hablaban el mismo idioma, el idioma de la moralidad, y sobre todo querían una Italia, cada uno a su manera, hecha ante todo de una política seria. Vidas no paralelas, sino vidas, diríamos en los antípodas, las de Almirante y Berlinguer. Solo tenían una cosa en común. Ambos descendían de familias de novedad. Berlinguer venía de una familia de toga sarda, originaria de Sassari, ciudad que también dio a Italia a Francesco Cossiga, y con quien Berlinguer era un primo lejano porque sus madres eran primas. Mientras que, en lo que respecta a Almirante, era hijo de nobles originarios de Molise. Así que ese es el único punto de contacto entre los dos. Por lo demás, vidas muy distintas. Almirante, que de joven llega a Roma, se convierte en un entusiasta del régimen fascista. En su juventud entra a formar parte del PUF. Se gradúa en Roma con una tesis basada en Dante y en la tradición italiana. Y sobre todo, se convierte en periodista y redactor no solo del diario de abiertas simpatías fascistas, Il Tevere, sino también de un periódico sensacionalista llamado La Defensa de la Raza, un periódico que no dura ni siquiera 5 años. Pero en esos 5 años promueve el antisemitismo y el racismo al estilo italiano, una página muy oscura de la historia para nuestro país. Muy diferente es la historia de Berlinguer, que en cambio crece en Sassari. Se gradúa en 1940, sin presentar los exámenes, porque mientras tanto había estallado la guerra. Se inscribe en la universidad, sin lograr terminar los estudios, pero en 1943 entra al Partido Comunista Italiano, poco antes del 8 de septiembre. Y el 8 de septiembre es otra fecha que divide no solo a Italia, sino también a nuestros dos protagonistas. Uno, Berlinguer, que se queda en casa. En Cerdeña, empieza a organizar a los jóvenes del Partido Comunista. Los lleva a pedir pan y trabajo. En un cierto momento incluso es arrestado, acusado falsamente de haber organizado junto con otros el robo y los daños de un par de formales. Almirante, en cambio, está en el bando opuesto. Se une a la causa de la República Social Italiana, la República de Mussolini, y llega incluso a convertirse en jefe de gabinete de un ministro. Firmará algo que lo perseguirá años después. Un manifiesto contra los que se niegan al servicio militar, versión del Ordo Statu y el Puerto. Pinocchetti se dará a la clandestinidad, entre la vida oculta y carreras opuestas. Uno que pronto se convierte en el alma de los jóvenes de la Federación de Jóvenes Comunistas Italianos. Y luego desde ahí, una brillante carrera dentro del principal partido de oposición. El otro, en cambio, que no reniega de su juventud fascista, como sí hacen otros en esa época. Al contrario, sigue defendiendo sus propias ideas, hasta el punto de ser uno de los creadores del movimiento social italiano. El partido que prácticamente
reúne durante muchas décadas a los nostálgicos del régimen y, en cierto momento, también a los nostálgicos de la monarquía. Carreras que siempre generan controversia. Pasemos a Berlinguer. Una vez que se convirtió en un alto dirigente del partido, por primera vez empezó a cuestionar lo que era la política del Partido Comunista Italiano, sobre todo en el ámbito internacional e internacionalista. Cuando en 1964 ocurre el gran golpe en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la destitución de Nikita Jrushchov y su sustitución por Leonid Brezhnev. Berlinguer en ese periodo está en Moscú junto con otros de su partido. Forma parte de la delegación italiana que durante varios días dialoga con los soviéticos y trata de entender qué es lo que realmente sucedió. Volverá a Italia contando una versión conveniente de los hechos, pero notará que algo pasa. Iniciará las bases de lo que será conocido como la famosa ruptura con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el Partido Comunista Italiano, que se convierte, si no en un partido rebelde, casi en un partido hereje frente a la ortodoxia soviética. Almirante también da de qué hablar porque hace una carrera, incluso política, bastante interesante. Escala los diferentes niveles, llega en cierto punto a la secretaría del MSI y se posiciona de una manera completamente diferente a la de su predecesor. Es una línea un poco movimentista, porque abrazo con gusto a las franjas más extremas. También es cierto que durante la secretaría de Almirante, los que salieron de Ordine Nuovo regresan al MSI, aunque regresen simplemente por una cuestión de protección política. ¡Qué tosco! GPR, una cuestión ideológica. Es todo cierto, pero el hecho es que existe esta alma movimentista. También se le llamaba el MSI de doble pecho en esa época. El MSI que se presenta con la cara limpia, ya no con el brazo levantado, ni con discursos de porra y aceite de ricino. Es un MSI que busca al electorado moderado. En algún momento, la democracia cristiana teme que el MSI erosione parte de su base electoral. El MSI, que eventualmente se reconcilia hasta con los monárquicos, tras años de hostilidad mutua. Los monárquicos atribuían a los fascistas y a los neofascistas la caída de la monarquía a causa de los 20 años y de la guerra. Pues bien, durante un periodo, el partido monárquico pasa a formar parte de la llamada derecha nacional, la gran derecha, que se propone como un bloque único a nivel propiamente conservador, para frenar el famoso peligro rojo. Un MSI que volvamos a Berlinguer, que en cambio actúa de manera completamente diferente. Es un Berlinguer que, cuando obtiene... Desde hace mucho, la dirección del Partido Comunista Italiano lo lleva a convertirse en una fuerza dialogante. No solo de mera oposición, ya no es un Partido Comunista Italiano que solo sabe decir que no. Es un Partido Comunista Italiano que busca el apoyo de otras fuerzas políticas, que quiere dialogar con el Partido Comunista Italiano. Es el Partido Comunista Italiano que persigue el llamado compromiso histórico. Es una formulación que parte de algunos artículos escritos por el mismo Berlinguer y que justamente esos artículos hacen entender. Todavía, si los leemos hoy, han pasado casi 50 años hacen entender la visión de futuro del político. Berlinguer había entendido desde hace tiempo que el Partido Comunista Italiano se había quedado arrinconado, a pesar de tener una fuerte presencia electoral. No olvidemos que era el segundo partido, en un país donde la democracia cristiana italiana era el partido con mayoría relativa, y no absoluta, con un sistema proporcional que no es mayoritario. Odiero. Pues bien, Berlinguer lo había entendido, y había buscado apoyo en la democracia cristiana italiana para romper las lógicas de los demás. Y esto era muy peligroso en términos internacionales. Y llevar de manera pacífica, siguiendo la vía de las elecciones, al Partido Comunista Italiano a participar en el gobierno, si no con sus propios ministros, al menos con un programa compartido, es el famoso programa de apertura. La política de Aldo Moro, la política que lamentablemente morirá con el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Debía ser el momento para una nueva Italia que nunca vimos. Fue una verdadera lástima. El mismo Berlinguer demostrará ser no solo uno de los líderes de la firmeza en la negociación con las BR.
pero extremadamente decepcionado, por haber tenido que ver caer el trabajo de toda una vida, suyo y de Aldo Moro, la persona a la que estimaba muchísimo. En el mismo periodo, en cambio, del otro lado, Pape, completamente opuesto, enfrentaba grandes problemas. Problemas por el terrorismo, porque, por otro lado, figura el mismo almirante como firmante de un cheque de varias centenas de miles de liras a favor de Cicutini, uno de los dos ejecutores de la masacre de Peteano, para que pueda someterse a una operación en las cuerdas vocales para modificar la voz. Operación que se debía al hecho de que Cicutini había sido el telefonista que atrajo a los carabinieri a la trampa en Peteano. Pero no solo eso, también hay otras cosas a lo largo del camino de Almirante. Hay muchos problemas, muchos escándalos, muchas trampas internas y un deseo de devolver el movimiento social italiano fuera de ese sistema llamado arco constitucional, que lo excluía de la vida política. Un ejemplo de esto se da con la elección de Giovanni Leone al Quirinale. Giovanni Leone ocupa el lugar de Saragat al término del septenio de Saragat, pero al final de una elección particularmente larga y disputada, la elección que debía sancionar la victoria de Amitore Fanfani, pero Fanfani no lo logra. Se propone a Leone, pero no está disponible. Almirante afirma por mucho tiempo que los diputados, senadores y delegados del MSI siempre votarán solo en blanco, pero en cierto momento todos empiezan a votar en masa por Leone. Bueno, será también por esta razón que Leone será un presidente muy criticado, un presidente que no le gustará a nadie, un presidente que luego se verá obligado a renunciar por el famoso escándalo Lockheed, aunque luego los resultados históricos definitivamente minimizaron el papel de Leone dentro del escándalo. Dos figuras muy diferentes. El mismo Berlinguer. Volvamos al lado opuesto. Tenía pocos amigos en su bando, incluso en su partido, donde lo criticaban, especialmente por su relación con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el bloque oriental. Si pensamos que durante la visita a Bulgaria, Berlinguer en un momento estuvo a punto de morir en un accidente automovilístico que varios han calificado como obra de la KGB. ¿Por qué se quería eliminar a un líder muy incómodo de un partido teóricamente satélite, pero en realidad disidente? Luego, como dijimos, sucede lo extraño. La ruptura es la declaración de independencia sustancial de la política del Partido Comunista Italiano respecto a Moscú. Moscú que excomulga al Partido Comunista Italiano. Los trata casi como si fueran revanchistas. Entonces, una política distinta, quizás también por eso, con la política de Berlinguer, con la política de distanciarse de Moscú, el acercamiento a la democracia cristiana italiana, una conciencia de gobierno, el Partido Comunista Italiano mismo alcanza su punto máximo. A mediados de los años 70, casi iguala a la democracia cristiana italiana en las elecciones nacionales, en las europeas. Justo después de la muerte de Berlinguer, ocurre el histórico sorpaso, aunque sea por décimas de porcentaje, así que por muy poco, pero sigue siendo un resultado histórico. El Partido Comunista Italiano y el MSI son diferentes. Que ya no es ni el partido solo de los nostálgicos, ni el partido de los burgueses más extremistas. Es un partido que aspira a entrar al gobierno, pero no entrará hasta la revolución de Gianfranco Pini, el famoso delfín, aquel que creció a la sombra de otros. Almirante y con Alianza Nacional, llegará al gobierno en 1994. Varios años después de la muerte del propio Almirante. Llegamos a 1984, año de las elecciones europeas. Berlinguer, que va a Padua, para dar un histórico mitin en la Plaza de la Fruta. Un mitin con muchísima gente. Fue muy famoso. Descansas en el hotel entre reuniones. En esos días, Sandro Pertini está en Padua por compromisos institucionales, cuando se entera de que Enrico Berlinguer, que había sido su compañero, también de lucha política, Pertini socialista, Berlinguer comunista. El viejo Sandro insiste en ir al hospital a visitar a su amigo,
llega a tiempo para darle un beso en la frente, para despedirse de él antes de que los médicos declaren la muerte. ¿De Berlinguer? Y es en ese momento cuando Sandro Pertini conmueve a la nación, él, el presidente más querido de todos los tiempos para los italianos. Diciendo, déjenlo, yo lo llevo de regreso, me lo llevo conmigo, lo subo al avión como si fuera un amigo, al hijo me lo llevo yo. El cuerpo de Enrico Berlinguer llega a Roma, se prepara la capilla ardiente. ¿Y se mete? Como muchos otros. Están esos dos misiles, Romualdi y sobre todo Almirante. Nadie les toca un pelo, nadie los mira feo. Son dos italianos como cualquier otro. ¿Y por qué están ahí? Para honrar a un digno adversario, un hombre que planteó la cuestión moral. Está el hecho de que no debía haber una política inclinada hacia los sobornos. Una política que anteponía el beneficio económico personal por encima de todo. En esto eran similares Berlinguer y Almirante. Querían moralidad. Moralidad, ante todo, en las costumbres de la política. Basta con los administradores, que se hacían elegir solo para tener una cuenta aparte. Basta con los robos. Eso quería. Y muy probablemente por ese motivo, Giorgio Almirante se formó como todos los demás. Son señales. Una política que ya no existe. Una política que se hacía en escuelas de cuadros. Los partidos tenían escuelas de cuadros, en donde se aprendía política, se aprendían los mecanismos de la política, los reglamentos parlamentarios, regionales, y no solo eso. Se aprendía mucho, también gracias a grandes maestros. La política que hoy observa. Con un poco de nostalgia, y a veces incluso de emoción, a las figuras de Berlinguer, de Almirante, incluso de Andreotti. Porque, con todos sus posibles excesos, contradicciones, tal vez incluso las sombras oscuras aquí y allá. De todos modos, eran figuras muy diferentes de lo que eran. Eran figuras que asumían responsabilidades. Eran figuras que soñaban con una Italia con una solidez interna y externa. Eran figuras que querían un país bien gobernado y que no se fijaban en las encuestas. Esa es una gran diferencia. Mientras que hoy todos los políticos de todos los partidos tienen sus propias encuestas, estilos de confianza. En esa época no se le daba importancia. No se revisaban los porcentajes de las encuestas demoscópicas. Se iba al grano, se hacían mítines en la plaza. Había tribunas políticas en la televisión, pero ya no existen. Y a la gente esto le gustaba. Al final, quien votaba por un partido o por otro no lo hacía por la credencial. No lo hacía obviamente por interés, lo hacía por las ideas. Programas que se realizaban o se intentaba realizar. Hoy todo es diferente. Y quizás podemos entender, incluso nosotros, que votamos y tal vez no estamos afiliados a ningún partido. Porque se mira con tanta nostalgia a la Italia de aquella época, que habrá sido menos rica, menos tecnológica, seguramente. Pero con más ideas, con más voluntad, con más ganas de hacer y con mucha, mucha pasión. Incluso entre los escaños del Parlamento.